Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestras revisiones académicas. El día de hoy vamos a estar hablando de tractografía cerebral a cargo del doctor Camilo García Santos. Él es médico general egresado de la Universidad Libre de la ciudad de Barranquilla y actualmente trabaja como hospitalario de neurocirugía en la Clínica Misericordia Internacional de la misma ciudad. Entonces, vamos a dejar el chat abierto para comentarios y preguntas para hacer al final de la sesión. Así que bienvenidos a todos y doctor Camilo puede comenzar. Muchas gracias, Santi. Buenas noches para todos. Bueno, ya Santi me presentó, entonces daremos inicio sobre tractografía cerebral, un tema un poco novedoso para muchas personas y todavía complejo de entender. Bueno, ya es la segunda vez que hago esta presentación y siempre me gusta iniciar con estas imágenes. Muchas personas cuando vemos estas imágenes por primera vez, bueno, permítanme colocar aquí el puntero primero, aquí. Muchas personas cuando vemos por primera vez este tipo de imagen pensamos que es algo muy lindo, pero que pues difícil de entender. Hacemos este rostro y nos imaginamos algo así, algo totalmente desordenado que pues no le encontramos relevancia clínica en el momento. Sin embargo, después de estudiar un poco este tema, nos damos cuenta que realmente uno lo logra ver un poco más así, un poco más ordenado, más bonito. Y ahí es cuando uno entiende que la tractografía es la representación artística de todas las conexiones cerebrales. Comencemos primero definiendo qué es la tractografía, pues es un método que se basa en la identificación y análisis de las fibras nerviosas. ¿Y cómo se logra hacer este análisis y esta identificación? Pues a través del sensor de difusión, que es una de las recientes técnicas de la resonancia magnética, en la cual nos permite visualizar la anatomía e integridad de los tractos en la sustancia blanca. Cabe resaltar que actualmente este tema está tan poco explorado, ya que la única manera de poder ver estos tractos en vivo es a través de una resonancia. Remontándonos a los principios físicos, pues en 1827 el profesor Robert Brown, mientras miraba a través de su microscopio, observó que habían partículas atrapadas en las cavidades dentro de un grano de polen. Pudo observar que estas partículas se movían libremente. Él alcanzó a describir este movimiento, sin embargo, pues no tuvo relevancia clínica, perdón, relevancia científica hasta 1905 que el doctor Albert Einstein también describió este movimiento, lo detalló y lo apodó movimiento browniano, en el cual es el movimiento aleatorio de un grupo de moléculas en un medio hasta chocar con los límites de esta, teniendo en cuenta la temperatura y la viscosidad. Partiendo de esto, tenemos que tener en cuenta que existen dos términos muy importantes, de los cuales pues, veremos más adelante, que es la isotropía y la anisotropía. La isotropía se entiende como el movimiento libre de las moléculas en todas las direcciones, cuando no hay límites. Mientras que la anisotropía es un movimiento de las moléculas, el cual está restringido por una estructura, en este caso el cilindro. ¿Y cómo podemos aplicar este principio físico en el cerebro? Pues a través de la difusión de agua en el cerebro. En el cerebro tenemos tres estructuras, por decirlo de esta manera, en el cual se difundirá el agua, que es la sustancia gris, la sustancia blanca y pues los ventrículos. Tanto en la sustancia gris como en los ventrículos se da un movimiento de isotropía, ya que no existe una estructura que limite el movimiento, ya que todas estas moléculas tendrán un movimiento muy aleatorio, sobre todo en los ventrículos. Mientras que en la sustancia blanca se presenta ya el fenómeno de anisotropía, y ya veremos más adelante por qué se presenta esto. Pues aquí está la explicación, cómo se regula esta señal de difusión. Pues en la sustancia blanca se difunde o se regula más bien gracias a la mielinización de los axones, a la permeabilidad de la membrana celular y a la densidad y diámetro de los axones. Entonces tenemos que entender que la estructura que limita la difusión de agua en la sustancia blanca es la mielina.
Y ahora, ¿cómo podemos observar esto en una resonancia? Pues existe los modelos de tensor de difusión en el cual tenemos un coeficiente de difusión aparente llamado ADC, que es un tipo de, como de corte o de, sí, o un tipo de secuencia en resonancia más bien. Y tenemos la anisotropía fraccional, que en realidad se muestra de esta manera. Al añadir unos vectores, que eso ya lo hace pues el software y eso ya está determinado a nivel mundial, se presenta el mapa anisotrópico, en el cual a todos estos vectores o a todos estos tractos se le dan unos colores para poder entenderlos un poco mejor. En cuanto bueno, existen unos tipos de valores en cuanto al factor isotrópico y anisotrópico. Solamente hay que tener en cuenta que la isotropía perfecta tiene un valor de celo y la anisotropía total tiene un valor de uno, pero eso es algo muy físico, eso es algo más de investigación. Y para tener en cuenta la estructografía y la representación 3D del tensor de difusión. Más adelante lo detallaremos un poco más. Ahora, ¿cómo se visualizan y reconstruyen las fibras? Pues cada vector representa la orientación de una fibra. Existen dos tipos de tractografía, la determinística y la probabilística, solamente para mencionar que la determinística es la que más tiene relevancia clínica, ya que nos define el recorrido de un tracto a través de un voxel, mientras que la probabilística reconstruye un sistema de tracto, pero según una probabilidad de que en ese lugar del cerebro estén los tractos. ¿Cómo podemos procesar estas imágenes o cómo podemos lograr esas imágenes tan bonitas que pudimos observar antes? Pues primero, la resonancia, eh, pues se toma la imagen a través de la resonancia. Hay que tener en cuenta que es requisito tener un T1 volumétrico y un DTI, que es pues tensor de difusión. Luego existen diferentes software, en este caso mencionaré el Medtronic, que es el pues, que conozco. En este software se procesa la resonancia. Este software corrige y distorsiona la difusión la fusión de imágenes. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que el paciente cuando está en la resonancia, a pesar de que está lo más quieto posible, siempre existe el movimiento de la respiración, existe ciertos movimientos muy mínimos en el cual puede alterar la difusión del agua. Entonces este software lo que hace es que quita esos errores y al final da el mapa anisotrópico. Y con el software se puede reconstruir los tractos cerebrales. Existen límites al momento de la reconstrucción de las imágenes, ya que muchos tractos tienen pobre detalle, pues esto es algún limitante durante la resonancia, o existe una falsa continuidad de tractos, pero eso ya son errores más sistemáticos que el propio del ser humano. Y al momento de reconstruir los tractos, bueno, tenemos ya aquí la imagen del tensor de difusión, ubicamos el ROI o zona de interés y a través del software podemos reconstruir el tracto. Para esto hay que tener un conocimiento neuroanatómico básico y una curva de aprendizaje. Esto no se desarrolla de la noche a la mañana, ya que al principio los tractos van a salir muy grotescos, por decirlo de alguna manera. La idea es poco a poco ir afinándolo y definiendo los tractos ya de interés. Ahora hablé un poco más de esos colores tan bonitos que logramos observar en los tractos, ya que cada uno tiene su significado, no están solamente ahí porque se ven bonitos. Entonces, bueno, entendamos que en la tractografía existen tres colores, verde, rojo y azul, y cada color nos da la dirección de los tractos. En este caso, el color verde nos indica los tractos que están en una fibra que están orientados antero-posterior, o también llamados tractos de asociación. Estos son los tractos que comunican los lóbulos en el mismo hemisferio. Los tractos rojos, que son las fibras intercomisurales, y son, pues, los tractos llevan este mismo nombre, son los que comunican los hemisferios del izquierdo y del derecho. Aquí pues cabe mencionar que el principal tracto es el del cuerpo calloso. Y tenemos los tractos azules en el cual tenemos la fibra de proyección, en el cual ya esto es más una orientación cefalocaudal y son los tractos corticoespinales, entre otros, pero ese es el principal.
Hablando un poco más de los tractos de asociación, tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de tractos, están los largos y los cortos. Los largos son aquellos que comunican los diferentes lóbulos en el mismo hemisferio, mientras que los cortos son los que comunican los giros del mismo lóbulo. Pero estos también se pueden presentar de manera mixtas. Aquí hablando un poco más de los tractos, detallándolo un poquito más, está el fascículo fronto-occipital inferior, pues como su nombre lo indica, comunica el lóbulo frontal y el occipital. Entre su función principal está el procesamiento semántico, el procesamiento visoespacial, y la alteración produce una parafasia semántica o una alteración visoespacial. Tenemos el fascículo longitudinal inferior, es aquel que conecta el lóbulo temporal con el occipital. Entre sus funciones principales está el reconocimiento visual y de lectura, y pues, su alteración produce las agnosias visuales o la prosopagnosia. Tenemos el fascículo arqueado o el arcuato, en el cual conecta la corteza frontal lateral con la parietotemporal lateral. Este tracto es de bastante importancia clínica, ya que es el principal tracto del lenguaje, que conecta el área de Broca con Wernicke, y su alteración produce las famosas afasias. Está el fascículo uncinado, es aquel que conecta la corteza orbitofrontal con el polo temporal anterior. Se encuentra, o entre sus funciones está el síntesis del lenguaje y la memoria a corto y largo plazo. Entre sus alteraciones, pues está la alteración de la memoria y muchos de los síndromes disejecutivos. Otro fascículo es el fascículo longitudinal superior, que conecta el lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Es el fascículo más complejo que tenemos actualmente, o el más estudiado. Interviene en los procesos cognitivos como la atención, la memoria, las emociones y el lenguaje. Hablando un poco más de los tractos intercomisurales, el principal es el cuerpo calloso, que pues conecta el hemisferio izquierdo con el derecho y prácticamente se encarga, o entre sus principales funciones está la lateralización del lenguaje y el desarrollo hemisférico. Hay cabe mencionar que muchos de los pacientes cuando tienen algún tipo de lesión en cierto hemisferio y al momento de explorar la función de dicho hemisferio, de dicho lóbulo, podemos encontrar que no existe una alteración o la alteración que uno espera, por decirlo de una manera. Algún paciente que tenga alguna lesión en el área del lenguaje izquierda, del hemisferio izquierdo, al momento de explorarlo podemos ver o podemos detallar que no tiene alteraciones propias del lenguaje. Entonces, podemos interpretar que su área predominante no está en el lóbulo izquierdo, sino en el derecho. Muchas veces, como más adelante mostraré en un estudio, el cerebro hace una plasticidad neuronal en el cual si hay una parte de algún hemisferio afectado, el hemisferio contralateral suple esa función. Y existen los tractos de proyección, como ya mencioné, son aquellos que se dan en proyección cefalocaudal, que en este caso conecta la corteza motora con el tronco cerebral y la médula espinal. En estos tenemos los tractos córtico-espinales, córtico-vulvares y córtico-puntinos. Son aquellos que se encargan de la transmisión de los impulsos para los movimientos voluntarios y pues es de lo más importante en cuanto a la práctica neuroquirúrgica. Esta es una representación, bueno, esta es una imagen de un libro en el cual son una resonancia de 7 Tesla, en el cual podemos ver el corte axial de la resonancia y cómo se observan los tractos cerebrales. Pues aquí están muchísimos tractos, poco a poco, pues aquí podemos identificar los principales que ya he comentado. Y esta es una representación 3D de la reconstrucción de los tractos. Aquí están ya los que mencioné, el córtico espinal, el arqueado, el fronto-occipital inferior, el longitudinal inferior, entre otros. Y bueno, ¿cuál es la importancia de la tractografía en la neurocirugía? Primero, que nos sirve para una planificación prequirúrgica en la resección de tumores cerebrales. Segundo, permite la máxima resección
o nos ayuda a lograr la máxima resección segura de un tumor sin aumentar los daños o sin afectar la calidad de vida. También nos permite determinar la proximidad de un tumor a los tractos elocuentes. Más adelante mencionar algo sobre los tractos elocuentes. Mejora la precisión y disminuye el riesgo quirúrgico y además de aportar valiosa información sobre el abordaje del tumor. Por eso, pues en la institución es algo que tenemos de protocolo, realizarlo antes del estudio, antes de la cirugía, perdón, para poder hacer un adecuado planeamiento y se puede integrar al sistema de neuronavegación para facilitar la visualización intraoperatoria de los tractos cerebrales y poder saber hasta dónde llegar. Cuando menciono algo de los tractos elocuentes, muchas personas se preguntan la importancia, o no, no personas, muchos especialistas hablan sobre área elocuentes, tractos elocuentes, dejando de lado la importancia de que, pues, el cerebro no tiene un área elocuente como tal, el cerebro es elocuente en su totalidad. Ya que hay un estudio en el cual desarrollamos la misericordia, en la cual pudimos observar que hay un déficit cognitivo importante en pacientes con glioma de alto grado que no precisamente se encontraban en área elocuente. Y pues nos dimos cuenta que muchos de estos tumores que no estaban en un área motora, en un área del lenguaje, sin embargo, sí estaban en una parte que muchas veces se menospreció, por decirlo de una manera, sí mostró una gran afectación en su calidad de vida, tanto para ellos como para su familia. Y existe un proyecto que llamado Conectoma Humano, en el cual es el proyecto más grande, inició en el 2010, sobre la conexión del cerebro. El estudio actualmente está en desarrollo. La idea es lograr determinar la función de todos los tractos cerebrales y cómo se funciona nuestro cerebro. Ahora voy a mencionar unos casos en la institución para ver la importancia y la utilidad clínica de la tractografía. En este caso, por ejemplo, una paciente femenina de 68 años de edad consultó por un episodio de disartre, nebulosamente sin focalización motora. Al momento de realizar la tractografía, nos dimos cuenta que los tractos estaban desplazados. Se logró hacer una resección completa de la lesión. Sin embargo, durante su postquirúrgico no se hizo un episodio de hipertensión. Posteriormente hizo un episodio de afasia que con una tomografía podemos observar un hematómetro parenquimatoso. Sin embargo, la paciente tuvo una adecuada evolución postquirúrgica. Actualmente ya tiene una notable mejoría de su afasia y pues la idea es que se siga recuperando. También tenemos un paciente masculino de 59 años de edad que consultó por una disminución de la agudeza visual y un episodio de afasia. Al momento de hacer la tractografía podemos observar el área lesionada. Acá está el tracto, por ejemplo, aquí podemos tener el tracto frontooccipital inferior y el longitudinal inferior. Entonces podemos observar que a pesar de que solamente se pensaba que el área afectada es el área visual, mostró serios cambios de comportamiento. En este caso, una paciente femenina de 41 años de edad que consultó por cefalea y cambio de comportamiento de larga data. Cabe mencionar que esta es una persona profesional que neurológicamente nunca mostró ninguna alteración motora. Se hizo la resección de la lesión. En la tractografía pudimos observar el desplazamiento de las fibras. Muchos se preguntarán por qué hacer tractografía en una lesión extraxial. Pues la importancia es que no logra ver o no logra mostrar que los tractos se pueden infiltrar, desplazar o destruir. En este caso estaban desplazados. La idea de la cirugía es que la paciente no saliera con ningún tipo de alteración motora, que mejorara su cambio de comportamiento. Sin embargo, bueno, ya eso es algo que se encarga de la plasticidad neuronal. Este es un paciente que tenemos actualmente en la institución, masculino de 36 años de edad, que consultó por un episodio convulsivo. Neurológicamente no tiene ninguna afectación motora. Al- Actualmente la tractografía lo que nos muestra es que estos tractos cerebrales ya están infiltrados. Probablemente no se recuperen. Sin embargo, la idea es que al momento de hacer la cirugía poderle brindar una opción terapéutica y que más adelante con rehabilitación neuropsicológica pueda mejorar sus alteraciones cognitivas. Y este es un niño de 9 años de edad que también estuvo en una institución recientemente, ya consultó por convulsiones y una parálisis de TOD.
neurológicamente y sin focalización motora. Al momento de hacer la tractografía pudimos ver una disrupción de los tractos, lo cual nos permitió una delimitación de la cirugía, que se hizo una lobectomía una lobectomía del polo anterior del lóbulo temporal. Y en el T2 también podemos observar la disrupción de los tractos. Actualmente en la institución estamos haciendo también unos protocolos o una serie de casos bastante interesantes en los cuales podemos ver pacientes con malformaciones arteriovenosas. Bueno, aquí hay un pequeño error. Esta es la resonancia del 2022 y esta es la del 2023. Esta paciente con una malformación arteriovenosa de Pelse-Martin 4 o 5, que no era candidata para intervención quirúrgica, se le propuso radiocirugía. Un año después pudimos observar una disminución notable de la MAF. Al momento de hacer la tractografía pudimos observar que en la primera resonancia había una disrupción de los tractos en este nivel. Sin embargo, un año después pudimos ver que ya hay un tipo de plasticidad neuronal en el cual ya hay una aparición de tractos. Quizás estaban ahí desplazados, infiltrados, afectados, que actualmente están apareciendo. Entonces, esa es la importancia de la tractografía. Un pequeño video de la utilidad de la tractografía intraoperatoria. Para mencionar que este paciente se usó el Polestar y resonante para lograr una mayor resección segura y eficaz. Y bueno, me gusta mucho esta frase, por eso siempre la dejo. Nunca desanimes a quien progresa continuamente, por lento que sea. Muchas gracias. Eh, bueno, muy bien. Creo que nosotros como servicio de neurocirugía o neurocirujanos en formación estamos en la obligación de estar pues a la vanguardia de estos tipos de estudios. Como dijo Camilo inicialmente, esto pues está en auge actualmente, aunque se viene trabajando de esta manera en diferentes sitios hace ya bastantes años, pero uno se da cuenta que en Colombia estamos haciendo cosas muy importantes y muy grandes. Se están haciendo estudios casi, pues no casi, sino a todos los pacientes con lesiones cerebrales que puedan requerir algún manejo quirúrgico. Es fundamental para el planeamiento. Lo estamos usando en cirugía para guiar, pues obviamente al cirujano para realizar la mayor cantidad de resección eficaz y segura posible. Esto obviamente brinda a los pacientes mayor seguridad y menor riesgo de complicaciones. El trabajo es obviamente un trabajo en equipo, ¿no? No es solamente lo que hace Camilo al reconstruir las imágenes, también es el equipo de ingenieros biomédicos en el momento de la cirugía, es al momento de realizar el procedimiento de las imágenes en radiología. O sea, es una serie de pasos y de requisitos y como dice Camilo, un protocolo. O sea, no, esto no es si un día se hace de un lado, esto otro día se hace de otro, no, todos deben ser igual para poder eh, realizar análisis y una guía concreta en el procedimiento quirúrgico. Algo interesante, y lo mostraba Camilo, era que los tractos pueden volver a su posición habitual una vez se resequen los tumores o las malformaciones arteriovenosas, lo cual pues es muy llamativo y lo que está demostrando es lo que sabemos hace mucho, pero ya lo estamos visualizando, es la plasticidad cerebral. Entonces eso es muy interesante. Obviamente uno se da cuenta que hay que tener conocimiento básico de la anatomía cerebral, vascular y obviamente tener muy claros los límites de las lesiones previas en cirugía. Hay que tener en cuenta que todos estos mecanismos pueden fallar y
y no por eso pues abortar la cirugía. Todas estas son ayudas tecnológicas que nos sirven tanto al equipo quirúrgico como pues obviamente al paciente, pero hay que ser conscientes que en cualquier momento pueden fallar y eso no omite la preparación craniométrica previa a los pacientes. Entonces, muy buena presentación. Yo ya la había visto en el simposio de la clínica de este año, por eso me gustó que aceptara la invitación Camilo, porque pues esto hay que dejarlo pues ya grabado y montado para futuras generaciones. Es, cumple los requisitos, por así decirlo, que estamos tratando de instaurar en el servicio, de ser muy concisos, muy puntuales y tratando de ser, pues, dejando un mensaje, algo claro, algo cortico, pero algo muy claro para, pues, nuestros asistentes. Es generalizado que de dónde se sacaron las imágenes, Camilo, y creo que también es un llamado a publicarlas, ¿no? Obviamente es un trabajo muy bueno el que ustedes están haciendo y no debe quedarse solamente en esas poquitas horas de cirugía, sino quedar para la historia escritos y ojalá publicados. No sé si pudieras compartir la bibliografía más adelante. Oh, claro, por supuesto. Ahí la tengo anotada, solamente que no apareció pues, en la presentación, pero ahí está, con mucho gusto la comparto. Y lo otro por Y bueno, aquí, sí, la idea es, dime. dice Armando Paz, si para visualizar un tracto específico se requiere de una prueba neuropsicológica específica. No, no necesariamente. Los tractos no requieren una prueba psicológica, los tractos se hacen a través de la resonancia. Sin embargo, para evaluar el tracto a nivel psicológico, sí existen unos test que, bueno, ya los neuropsicólogos estarán un poco más hábiles en el caso, pero sí, no, actualmente en la institución tenemos un neuropsicólogo que cada paciente con cualquier tipo de lesión tumoral, incluso malformaciones arteriovenosas, él hace un tipo de test y nos da un tipo de diagnóstico de la alteración y qué tracto podría estar afectado. Y hacemos la correlación entre el diagnóstico neuropsicológico o la prueba neuropsicológica y la correlación clínica imagenológica que nosotros tengamos como, bueno, el servicio como especialidad. Cabe resaltar que es algo que se debe complementar, no es como Santi lo mencionó, no es solamente hacer la reconstrucción de los tractos, sino es el protocolo, que se haga la imagen correcta, de que se haga el test neuropsicológico, la reconstrucción de los tractos, el planeamiento quirúrgico y la valoración neuropsicológica postquirúrgica, que se hace 3, 6 o incluso un año, 3 o 6 meses o un año después de la cirugía. Y hemos observado que en algunos pacientes las alteraciones cognitivas han mejorado, otros se han empeorado, pero por diferentes factores, no solamente por la parte quirúrgica. Aquí ya se está haciendo, porque eso ya no es de futuro, eso ya es una realidad, y es la aplicación en la tractografía de la realidad virtual, o la de la realidad aumentada, perdón. Entonces, esto también hace parte de este mecanismo y estas ayudas que tenemos en cirugía y pues muy probablemente poco a poco vamos a ir adquiriendo en las diferentes instituciones eh, cómo se conjugan estos mecanismos y estas ayudas. Entonces, ya no es solo ver dónde está el tumor, ya no es solo ver si tiene realce al contraste, ya no es solo ver dónde están los vasos sanguíneos, ya no es solo ver dónde están los tractos, sino ahora hacerlo como un videojuego y saber cuán profundo está la lesión y qué tan seguro o inseguro estamos siendo con el paciente. Entonces, pues eso también es muy interesante. Y lo otro que creo que estamos en mora un poco en el servicio, porque obviamente pues esto está empezando, pues es hacer la tractografía, pero posoperatoria, ¿no? Entonces, pues eso es interesante. Aquí Sadam, creo que es el profe Matar, está preguntando si se podría intentar realizar tractografía en la médula espinal, Camilo. Sí, profe, sí se ha hecho, bueno, sí los hemos intentado, hemos tenido un par de resultados bastante interesantes. Sin embargo, como lo mencioné, la tractografía tiene algunos limitantes, como eso, sobre todo el líquido,
Y pues en la médula o a nivel cervical, por ejemplo, tenemos estructuras óseas, grasa, el líquido cefalorraquídeo, entonces eso nos hace un poco de interferencia. Estamos trabajando con los técnicos en pulir ese tipo de imágenes para poder hacer una tractografía de la médula espinal. Tengo por ahí dos o tres imágenes que hicimos de una resonancia con tractografía de la unión cráneo-cervical con un muy interesante resultado. También estamos intentando hacer reconstrucción de los tractos de los nervios, por ejemplo, el trigémino. También está un poco complicado porque hay cierto limitante del software, pero ahí estamos. Por ahí vi unas preguntas sobre las imágenes. Bueno, la mayoría de imágenes son de la institución. Aquí me regreso un poco. Estas son imágenes de la institución. Estas son la tractografía y resonancias de nuestros pacientes. Eh, Sobre estas imágenes me regreso un poco. Permítanme un segundo, por favor. Estas son las imágenes de un libro que se llama Siete Teslas, Brain Tractography, algo así. Yo ahora paso el nombre completo si desean. Está bastante interesante el libro. Pero el resto de imágenes sí son desarrolladas por nosotros. No se encuentran en un libro actual. Más adelante, quién sabe si nos animamos a hacer un libro con estas imágenes. Y yo creo que está el público básicamente anunciando lo que todos vemos cada vez que vemos la reconstrucción de las imágenes, y es que esto no quede ahí, que esto no quede solo en un servicio de neurocirugía, sino que sea publicado. Por aquí, Libardo Gómez pregunta, ¿el uso de la realidad aumentada es cuando se une la tractografía con la neuronavegación? Bueno, creo que Santi se refiere a a la realidad aumentada. Quizás Santi me corrija esa parte. Eh, Actualmente existe una empresa una empresa que se llama Brain Lab, en la que es actualmente la que veo que lleva la batuta en cuanto a la realidad virtual o la realidad aumentada, perdón. Ellos tienen unos visores, unas gafas como de realidad, sí, de realidad aumentada, que nos permite hacer como un holograma, por decirlo de una manera, del cerebro, o sea, del paciente, y ahí nos muestra el tracto. Pero eso es algo que pues está en desarrollo. Actualmente BrainLab es quien tiene ese sistema. Eh, Más que realidad aumentada, por ejemplo, aquí estoy señalando, acá estoy señalando, no sé si se logra ver, eh, es la fusión de los tractos con una resonancia intraoperatoria. Más que realidad aumentada es la fusión e integración de la imagen, de las imágenes, y eso nos permite hacer una cirugía un poco más precisa. No sé si esa sea la pregunta que estabas haciendo. Bueno, creo que no hay más preguntas en el chat. Entonces, bueno, Camilo, muchísimas gracias. Muy buen trabajo. Felicitaciones cada vez que hace una reconstrucción y se toma todas esas horas para traernos estas imágenes tan artísticas, como usted dijo, del cerebro, pues nos motivan a uno a seguir pidiéndolas. Entonces, pues Sí, nada, buenas felicitaciones. noches. Seguimos con nuestras charlas académicas.